Buenos días, mis estudiantes, ¿cómo están? Hola, buenos días. Días, Bien, profe. profe. Pro. Buenos días, Buenos días, profe. ¿cómo les ha ido? Bien, Bien, bien. Ay, pero bien, bien. ese bien de Angelita suena como que bueno. No es que la clase ahorita me saco y no me dejó volver a entrar. Ay, ¿cómo Puede ser así? que no me pase eso ahorita. No, esperemos que no. Eso Sí, le pasa por no poner la cámara. O sea, por estar en pijama en será. ese momento en la casa, sí. No, yo madrugué a bañarme, profe. Claro, si no, no entiendo. Ah, No sí. me siento acá a dormir. Ay, tan buena esa. Toca poner la recomendación. Bañarse va a poder que entiendan. Claro, Listo, profe. niños. Entonces, bueno, la clase de hoy, tenemos la clase número 7, ¿cierto? Vamos a aprender sobre el valor razonable y el valor neto realizable. Pero entonces la dinámica es, antes de comenzar la clase, pues quiero como hacer una retroalimentación de la actividad de la clase anterior. ¿Listo? Entonces miremos acá que era el costo histórico. Entonces aquí estoy en la plataforma. Muy bien, entonces miren lo que hice acá en el primer supuesto. Bueno, recuerden pues que la dinámica era muy sencilla, era tomar como referente los supuestos, ¿cierto? Y simplemente plantear una dinámica, digamos, de un cambio, un ajuste o alguna estructuración pues diferente que lo plantea pues cada uno de los puntos del ejercicio. En el caso del primer punto que hablaba sobre el supuesto uno, decía, ¿cuál sería el precio de adquisición del activo si los gastos de rotulación estuvieran pendientes de pago? Te hacía acá la definición de que a crédito, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué le sucedería al precio? Pues el precio de adquisición, no abrí el archivo de la clase pasada. Vete a abrir el archivo de la clase pasada. No. Entonces, aquí en el ejercicio de la clase pasada, mira que me conseguí el dibujito del carrito. Aquí en el ejercicio de la clase pasada, independientemente de que estos 7.800 o estos 2.500 en particular de gastos de rotulación estuvieran pagados o no pagados, o sea, pendientes de pago, su precio de adquisición no se veía afectado, ¿cierto? Porque la norma dice claramente que en el caso del precio de adquisición, dice que es el importe en efectivo pagadas o pendientes de pago. ¿Sí? Entonces, esto como tal no afecta en absoluto ese precio de adquisición. O sea que la respuesta es que sigue siendo igual, no es afectado, ¿cierto? Porque realmente así sea que esté pagado el contado a crédito, pues como tal eso no va a afectar que se reconozcan esos 2.500 como, digamos, como parte de este precio de adquisición. ¿Listo? Entonces hay que ser muy conscientes de que en contabilidad NIF la causación o la derogación, ¿cierto? Es independientemente de si se pagó o no se pagó. ¿Listo? Es la contabilidad de caja la que sí tiene en cuenta de si se paga o no se ha pagado, digamos, como tal, el gasto o el activo, lo que sea, para ser reconocido. En la contabilidad de la tiendita del señor de la esquina, para su contabilidad, él solamente reconoce los pagos que realmente ha hecho, o sea, que efectivamente sacó plata. Y solamente reconoce los ingresos que realmente le han pagado. O sea, cada vez que el cliente, el vecino va y le paga, le abona a la cuenta, ahí existe el ingreso para él, ¿cierto? Y cada vez que él paga la factura al proveedor, ahí existe el gasto para él, pero eso es para una contabilidad de caja muy sencillita, muy básica. Hablando pues en términos de empresa, la contabilidad pues como tal sí debe ser reconocida por causación. ¿Listo? Muy bien. La segunda pregunta dice acá, ¿cuál sería el costo de producción de un activo si el nivel de ocupación de las instalaciones fabriles hubiese sido un 10% más de lo estimado? Entonces recordemos que en el ejercicio que vimos en clase, la instalación fabril fue del 70%, ¿cierto? Entonces dice, ¿qué pasaría si fuera un 10% más? O sea, 80%. Entonces, ¿qué sucede? Pues o aumenta los costos indirectos de fabricación, aumentan en cuánto? De, pasarían de 2.100, ¿cierto? Pasarían a, bueno, el 80%. Pasarían a 2.400, o sea que aumentan en cuanto en 300 pesos, ¿cierto? Y aquí pues serían. ¿Qué dice ahí en el cálculo? Sí, ahí está. Subiría a 18.400. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucedió? ¿Cierto? Aumentaron, ojo pues con esto, ¿qué sucedió? Aumentaron los costos de fabricación, aumentaron los costos de fabricación y por ende también aumentó el costo de producción. ¿En cuánto? En 300 pesos. Esa es la respuesta, ¿listo?
aumentó. O sea, ¿qué se modificó? Se modificó el costo de fabricación y se modificó el costo de producción. ¿En cuánto? En 300 pesos. Muy bien. Miremos entonces acá el supuesto número 3. Dice, ¿cuál sería el costo histórico del pasivo si en el momento de la venta a crédito le hubieran dado un descuento del 30% sobre el valor de la mercancía por concepto de fidelización de clientes? O sea, las empresas le otorgan créditos, descuentos a los clientes pues, para que le sigan comprando, como dice el cuento. Entonces, en ese orden de ideas, yo tendría que pagar un 30% menos, ¿cierto? Entonces, miremos acá el ejercicio. Entonces, esta es la cuenta por pagar. Pero sucede que en esa cuenta por pagar está afectada por un 30% de descuento. ¿Listo? Entonces, miremos acá. Entonces, el descuento es 30%. ¿Cuánto es el 30%? Miremos acá. 6.000 por el 30%. O sea que serían 1.800 de descuento. 1.800 de descuento. Buenos días, profe. Hola, Geraldine, buenos días. Entonces, 30% de descuento. 1.800. Entonces, ¿cuánto sería el nueva cuenta, la nueva cuenta por pagar? Entonces, total. No es que no tengo aquí. Lo pongo más bonito. Entonces, total, cuenta por pagar. Creo que para eso. Entonces, ¿cuánto pagaría con el descuento? Entonces, 6.000 menos 1.800, 4.200. Entonces, así queda el asunto. Muy bien. Entonces, mire que la pregunta es, ¿qué sucedería? Ve, ¿cuál sería el costo histórico del pasivo? Entonces, mi costo histórico sería de 4.200, menor, ¿cierto? Que el que tenía antes. ¿Por causa de qué? Pues obviamente el descuento por fidelización que estoy recibiendo de 1.800, ¿no? Ahí está. Muy bien. Entonces, mire que es muy interesante el término de descuento, porque antes estos descuentos eran considerados como ingresos. Ingreso. Esto antes era considerado. Ahora en norma internacional dicen, no, 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 eso no es un ingreso, eso es un menor valor del costo del activo o el gasto que está teniendo pues como tal. Muy bien. Y la última pregunta dice, ¿cuál sería el costo histórico del pasivo si la liquidación tributaria del impuesto sobre el predial tendría un descuento por pronto pago del 20% por el primer mes, ¿cierto? Entonces aquí, entonces, en la clase pasada se me cortó justo cuando estaba en esta partecita, cuando le estaba contando de que si yo pago, por ejemplo, el impuesto en enero son 540, si es en febrero 560, si es en marzo 580, ¿cierto? Hasta ahí yo iba y se cortó, pues acaban los 40 minutos. Entonces yo les preguntaba a ustedes que qué pasaba, incluso creo que les estaba preguntando a Madeleine, que qué pasaba si yo decido pagarlo en enero, ¿cierto? Entonces mi cuenta por cobrar vale 540. Pero ¿qué pasa si yo le digo, no, yo lo quiero pagar en febrero? Entonces mi cuenta por cobrar son 560. Pero ¿qué pasa si más bien lo quiero pagar en marzo o después de marzo? Pues entonces son 580. Entonces mire que en este caso, este costo de un pasivo yo lo reconozco ¿según qué? Según la situación de en qué momento lo quiero pagar. O sea, en qué momento quiero entrar a pagarlo para saber entonces en cuánto lo pago. Disculpe, en cuánto lo reconozco. Porque obviamente la factura vale 580. Entonces acá dice el ejercicio que en enero son 580 por, ¿cuánto decía de descuento? Decía 20%, 20% de descuento. ¿Listo? 20% de descuento. O quiere decir que lo puedo multiplicar por el 80% y ya me queda entonces el valor. Entonces, 580 por el 80% me da 464. Entonces, en enero, mi pasivo costaría 464 porque tiene un 20% de descuento, o sea que solamente pagaría el 80%. Ahí está. Que realmente esos son los descuentos que da el municipio. El municipio da 20%. Ah, no, el municipio da apenas el 10%. Da el 10% en enero, el 8% en febrero y el 6% en marzo. Sí, da más. Pero bueno, pero el ejercicio planteaba 20, no hay ningún problema. El ejercicio es reconocer entonces que existe un descuento.
Entonces, ¿en cuánto va a ser mi cuenta por cobrar? En 464. Muy bien, ese era todo el ejercicio. Ese era todo el ejercicio. Es más como de análisis, como de entender, digamos, cómo ponemos en práctica la norma. Entonces vamos a continuar entonces. Voy a grabar aquí esto. Permítame un momentico. Un momentico, ya vuelvo y lo pongo otra vez. Por favor, tengan a la mano el material de clase de ahorita que ya vamos a comenzar. Qué silencio. Listo. Bueno, ya comenzamos entonces. Sí. Es que mi computador se bloqueó. Yo pensé que no había clase, profe. ¿Por qué pensó que no había clase? Pensé que iban a mandar el link por el grupo. No, siempre en la plataforma está el link. Ahí está el link para entrar a la clase. Listo, aquí me dice Marcelita que tiene fallas con el internet. Bueno, recuerden que para los que tienen fallas con el internet, en la plataforma queda grabada la videoconferencia. Si le han visto los videos, ahí estamos bien bonitos, ahí en la videoconferencia. Ya están en clase, profe. Listo. Muy bien, entonces comenzamos entonces. Siempre el link está ahí en la plataforma. Mire que el link yo lo dejo acá en la plataforma. Yo no me pongo a mandar nada porque es que ahí en la plataforma está el link de acceso. Sino que está como lentico el internet, le cuento. Vea, aquí siempre está en cada clase. Por ejemplo, en la clase de la semana pasada, aquí está la grabación de la videoconferencia y aquí está el link de la clase de hoy. Ahí dice, link, acceso, clase 7, sábado 4 de abril, y así vamos a tener el resto del semestre. Y aquí están los videos, aquí ustedes pueden ver los videos, la parte 1 y la parte 2 de cada clase. ¿Sí? Eso ojo con esto que ahí está el material, y ahí está todo pues para que lo puedan hacer. Muy bien, entonces comencemos entonces. Ok, vamos a ver dos temas hoy. Vamos a ver el valor razonable, ¿cierto? Y el valor neto realizable. Entonces comencemos por el valor razonable. Estas temáticas son muy sencillitas, son muy corticas, así que por favor, completa atención a la temática como tal. Dice acá, valor razonable. Es el importe por el que puede ser intercambiado, aquí está la palabra clave, intercambiado un activo o liquidado un pasivo. Entonces mire que el valor razonable aplica tanto para activos, ¿cierto? Como para pasivos. ¿Listo? Dice acá, entre partes interesadas, otra palabra clave, partes interesadas y debidamente informadas. Entonces, hagamos un alto ahí y expliquemos esos tres términos. En contabilidad, ustedes van a encontrar que las transacciones siempre va a haber dos personas, ¿cierto? Va a haber como dos partes. De un lado va a existir quien tiene la obligación, o sea, un pasivo, y del otro lado dice quien tiene el derecho, un activo, ¿cierto? O sea, que eso se llama instrumentos financieros y la contabilidad está llena de ese tipo de documentos, entre los cuales, por ejemplo, la factura. Cuando una empresa emite una factura, entonces ahí en esa factura tiene como dos caras. Por un lado, la cara de quien recibe la factura, quien se compromete a pagar, digamos, el valor que está ahí expresado en la factura, ¿cierto? Ahí hay una obligación, ahí está el pasivo, pero también está la otra cara de quien entrega la factura, de quien tiene el derecho a cobrar pues el valor que dice ahí en la factura. ¿Por qué? Pues porque hubo un intercambio, en este caso de activos, ¿cierto? Hubo una venta de activo, entonces ahí se configura como tal la transacción.
¿Listo? Entonces, siempre, digamos, existen dos caras, la cara del activo y la cara del pasivo, quien tiene, digamos, el derecho, quien tiene la obligación. Eso se llama instrumentos financieros. ¿Listo? Muy bien. Dice acá que esa transacción que se da entre dos personas, entre dos partes o dos personas, ¿cierto? Es porque están interesadas. O sea, en ningún momento yo estoy comprando algo que no sé o estoy de pronto haciéndome a un activo pues, sin saber qué es lo que estoy comprando, no. O sea, claramente los dos sabemos qué estamos haciendo, una transacción, claramente sabemos de que los dos estamos aquí involucrados en una actividad de compra y venta, por ejemplo, según el caso. O sea, cuando dice partes interesadas, que todos estamos en pleno conocimiento de qué estamos haciendo en esa transacción. En ningún momento, digamos, hay como que hay una imposición de parte del uno del otro, no. O sea, somos conscientes y tenemos claridad qué es lo que estamos comprando. Incluso con la llegada de los medios digitales, mucha gente resultó siendo estafada porque le decía que le venían una cosa, pero mentiras que le estaban vendiendo otra cosa. O sea, porque usted miraba en la foto algo y creyó que eso era lo que estaba comprando, pero mentiras que le estaban vendiendo otra cosa distinta. Entonces, por eso es que hoy en día los medios electrónicos están obligados a decirle a usted, vea, cuando usted venda un producto, tiene que decir de qué tamaño, las dimensiones, el peso, todas las características, todas las fotos que usted pueda. Es más, el video, si es posible, para que la gente tenga conciencia y tenga claridad de qué está comprando y luego no resulte que se salió siendo estafada. ¿Listo? Ahora, y dice que también deben estar debidamente informadas, ¿cierto? Cuando hablamos de esa parte interesada e informada, es porque estamos hablando de que yo tengo claridad, ¿cierto? De cuál es el precio, de cuáles son las condiciones que estamos dando, pues, para hacer la transacción, desde contado o es a crédito, ¿cierto? Es tanto el valor, pagado ahorita o pagado después, o sea, toda esa información tiene que estar, digamos, clarísima. Entonces, mire que todo eso se tiene que dar para poder que digamos que existen una transacción en condiciones de independencia mutua. ¿Y qué significa independencia mutua? Pues sencillo, ni yo le estoy obligando a usted a que me compre, ni tampoco usted me está obligando a que le venda, ¿cierto? En épocas del narcotráfico en Colombia se escuchaban historias como, por ejemplo, que llegaban a una finca, ¿cierto? Y le decían, vea, quiero comprar su finca. Entonces le decía, pero ¿cómo así? Yo no estoy vendiendo yo no estoy vendiendo mi finca. Entonces le dijo, sí, no importa, yo le compro su finca, pero pues si no la tengo en venta, ¿cómo hace para comprármela? Ah, pues usted verá, o me la vende o me la vende. Entonces la gente terminaba vendiendo su finquita, ¿cierto? Porque si no, pues también terminaban siendo muertos, pues ahí a raíz de la situación. Entonces ahí no existía independencia mutua, ¿cierto? Porque la otra persona le estaba obligando a que vendiera su finca, ¿cierto? Entonces eso pues sucedió. Colombia y creería pues que ya no se presenta, pero pues puede llegar a presentarse la situación de que me obliguen a comprar algo o que me obliguen a pagar algo que no quiera. Hoy en día pues hay derechos del consumidor, ya hay entes que protegen o que resguardan digamos, los derechos de ese consumidor y pues obviamente ya no podemos ser tan estafados tan fácilmente, aunque pues sigue existiendo gente mala que quiere estafar y sigue habiendo gente, digamos, incauta, pues ahí como que ingenua que se deja pues estafar. No entiendo, no sé, no, pues terminan estafados porque al fin y al cabo es mucha la habilidad del que quiere estafar. ¿Listo? Entonces puede llegar a presentarse una situación donde no exista esa independencia mutua. Dice acá que se determina sin deducir los costos de transacción, o sea que no le voy a descontar los costos en los que incurra para poder hacer la transacción. No, no lo voy a tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, obviamente, pues para su enajenación, o sea, la venta. ¿Listo? Cuando habla de enajenación, ya sea que intercambió el activo o liquidó el pasivo. ¿Listo? Eso es sinónimo de eso. Entonces, un claro ejemplo donde se vive un valor razonable, o sea, donde existen partes interesadas, debidamente informadas y con independencia mutua, es, por ejemplo, el mercado de valores. El mercado de valores es un lugar óptimo para que estas condiciones se den y exista como tal un valor razonable. ¿Listo? Entonces vamos a ver aquí el ejemplo, el supuesto número 5, que dice valor razonable. En este caso, dice que una sociedad ha adquirido 1000 acciones del Banco Santander. Entonces aquí, en esa adquisición de esas 1000 acciones del Banco Santander, existen las condiciones de valor razonable que ya mencionamos arribita. Dice partes interesadas, o sea, la empresa, la sociedad, ay, qué pena, aquí dice la sociedad que adquirió las 1000 acciones es consciente
sea, sabe muy bien que está comprando acciones y sabe muy bien que son 1000 acciones y sabe muy bien que son del Banco Santander. En ningún momento el Banco Santander le puso una pistola en la cabeza diciéndole a la sociedad, cómpreme las acciones o lo mato. No, pues obviamente eso no sucede, ¿cierto? Son entidades que están, digamos, muy, muy retiradas de la sociedad en el sentido de que es la sociedad la que manifiesta su necesidad de comprar acciones, más no Santander, la que dice, venga, cómpreme esas acciones, no lo obliga, ¿cierto? No es que uno vaya al banco y por aperturar una cuenta le obliguen a comprar acciones de las del banco, o sea, no, eso no existe, ¿cierto? Y obviamente pues hay independencia mutua. Es tanto así que existen intermediarios que ayudan a generar, digamos, una menor fricción entre esa persona que está vendiendo las acciones y quien las está comprando, ¿cierto? Que son los intermediarios que trabajan en la bolsa que le ayudan a usted pues a ejercer esa actividad de compra y venta, ya que uno no puede ir literalmente a la bolsa y decir, buenas, quiero comprar 1000 acciones. No, o sea, toca utilizar un intermediario que por regular son otro banco, una entidad o un corredor que le ayude, digamos, a hacer este ejercicio de compra de acciones. Entonces, mire que, como les contaba, la bolsa de valores es el lugar ideal donde se generan valores razonables, ¿cierto? Estamos dispuestos a intercambiar sin ningún inconveniente. Dice acá que el comprar estas 1000 acciones, aquí estas 1000 acciones del Banco Santander a un precio de 14.4 unidades monetarias por acción. ¿Listo? Pero entonces aquí viene algo bien interesante. Dice acá, con la finalidad de venderlas a corto plazo. ¿Qué significa eso? Que la sociedad, ¿cierto? Que compró las acciones, las quiere tener por un tiempo muy corto y su intención es venderlas. O sea, como quien dice, si en el corto plazo, que incluso puede ser hasta un año, si en el corto plazo yo veo que mis acciones valen más de 14.4, las vendo, ¿cierto? Las vendo y me salgo de ellas, ¿listo? Y ya, ese es el negocio. O sea, en ningún momento esta sociedad ha adquirido esas acciones con la intención de quedarse con ellas, que son dos finalidades completamente distintas. El venderlas corto plazo o quedarme con ellas largo plazo. ¿Cuándo existe la intención o la finalidad de quedarme con ellas? O sea, a largo plazo. Pues cuando mi intención es controlar el banco, pues como tal, Banco Santander. Cuando una empresa compra acciones de otra empresa y las quiere tener, o sea, las quiere retener, no las quiere vender, y las quiere tener a largo plazo, ahí no está buscando rentabilidad. Realmente ahí no está buscando que le paguen dividendos o que le paguen, digamos, una utilidad. No, está buscando es tener control de esa sociedad a la cual le compró las acciones en la medida que tiene obviamente más, tiene una participación representativa superior al 20% o en la medida que tiene, digamos, control después del 50%. Entonces, si yo soy dueño del 51% de las acciones de la empresa Y, que es la que está emitiendo las acciones, pues yo tengo el control de esa sociedad. ¿Listo? Entonces, ahí la intención no es venderlas, ahí es tener el control, buscar tener el control de esa sociedad como tal. ¿Listo? Que no es el caso pues, de este supuesto. Este supuesto plantea que las compra con la finalidad de venderlas, o sea, que quiere buscar un beneficio, quiere buscar un beneficio. Pero sucede que aquí en el ejercicio no plantea que las ha vendido todavía, simplemente que llegó el final del ejercicio, o sea, llegó a 31 de diciembre de ese año en que las adquirió y dice que su costo, que su valor, ¿cierto? A ese momento es de 18,7 unidades monetarias. Entonces, como la norma le dice, vea, usted tiene que venderlas, ¿cierto? Porque, pues, disculpe, usted las va a vender porque esa es su intención, venderlas al corto plazo. Pero sucede que le llegó el 31 de diciembre y no las ha vendido, no las ha vendido. ¿Por qué? Pues ya usted tendrá sus razones de por qué no las ha vendido. Pero entonces la norma le dice, pero sí necesito que vuelva a medirlas, que vuelva a mirar qué tanto aumentó, qué tanto disminuyó. ¿Para qué? Para que a 31 de diciembre usted me muestre la realidad económica de esas acciones que usted compró del Banco Santander, que inicialmente las compró a 14,4, pero que ahorita al final del ejercicio, a pesar de que no las ha vendido, están a 18,7. O sea que como quien dice, actualice ese valor en su contabilidad, porque se tiene que reflejar siempre, siempre, siempre la realidad económica de esas transacciones. En este caso, de la compra de esas acciones. Entonces dice acá, aquí en caso de venta, aquí hay un valor, aquí esto es informativo. Esto es informativo porque no lo vamos a tener en cuenta pues para el ejercicio. Dice que en caso de venta, los gastos asociados serían de 0,2 por título. O sea que si él llegara a vender esas acciones el día de mañana, pues sencillo, tendría que pagarle a la persona que le ayudó a hacer ese intermediario en la venta 0,2 por cada título. ¿Listo? Entonces, mire que hoy en día que los mercados de valores están tan fluctuantes, incluso muchos están a la baja porque pues a través de la situación que estamos viendo en todo el mundo, las acciones han colapsado impresionante.
¿cierto? Las bolsas de valores han colapsado impresionante. Entonces, los que trabajan en esa parte de corredores de bolsa, los que trabajan como intermediarios, ellos a pesar de todo han ganado, porque ellos cobran su comisión, sea que pierdan o sea que ganen, cobran su comisión. Entonces, obviamente, para ellos, pues digamos que la situación ha sido tan compleja como para los inversores como tal, dueños de ese capital. Entonces, aquí dice que no vamos a tener en cuenta, aquí el ejercicio dice que no se tienen en cuenta sin deducir, ¿cierto? Sin deducir los costos, y ese sería pues un costo como tal de la transacción. Entonces no lo vamos a tener en cuenta, o sea que esto lo podemos omitir para este ejercicio como tal. ¿Listo? Entonces, analizando esos valores de 1000 acciones a 14,4 a 31 de diciembre, final del ejercicio, esas mismas 1000 acciones a 18,7, entonces miremos cuál es el valor razonable. ¿Listo? Entonces miremos por acá. Yo por aquí tengo mi chancuco. Entonces dice acá, valor razonable. Dice precio de adquisición. 1000 acciones a 14,4, 14,400. Precio al final del ejercicio, las mismas 1000 acciones porque eso no ha cambiado, recuerden que eso no ha cambiado, pero a 18,7, 18,700. ¿Listo? Ambos, ojo con esto, niños, ambos valores son valores razonables. ¿Listo? Son valores razonables. Todos estos dos que están aquí son valores razonables. ¿Listo? Son valores razonables. Solo que este está al principio y este está al final del ejercicio. Este está al momento de la adquisición y este a 31 de diciembre. ¿Listo? Pero ambos son valores razonables. Ambos, valores razonables. Ambos son valores razonables. ¿Listo? Ahora, la representación de este valor razonable al final del ejercicio, que es mayor al de la adquisición o el inicio del ejercicio, ¿cierto? Me da un posible beneficio. ¿Y por qué digo que posible beneficio? Pues por la sencilla razón de que todavía no se han vendido. Si yo las llegara a vender, pues ahí sí podría decir 18,700 sería mi valor razonable. Entonces hablaríamos de una posible beneficio o ganancia, ¿cierto? Pues para que hablemos aquí en términos mucho más coloquiales, 4.300 de ganancia, ¿cierto? Que eso sería lo que le ganaría entre el valor de adquisición y el precio de venta, pero si lo llegáramos a vender. Pero como no lo hemos llegado a vender, o sea, aquí no estamos vendiéndolo, simplemente estamos valorándolo al final del ejercicio, yo digo que mi posible beneficio sería de 4.300, que obviamente tendría que reflejarlo en mi contabilidad porque es un posible ejercicio, o sea, ahí existe el beneficio latente o potente, posible pues a llegar a presentarse si lo llegara a vender. ¿Listo? Si lo llegara a vender. Pero vuelvo y repito, aquí no lo estamos vendiendo. Movimiento, cópienlo, por favor. Profe, Señor. y entonces cuando no se alcanza a vender a corto plazo y pasa al otro periodo, ¿sigue siendo de corto plazo? ¿O ya sería ya a largo plazo? No. El corto plazo puede ser un año, pero si por ejemplo usted los compra el 30 de junio del 2019 y llegó 31 de diciembre del 2019, todavía sigue estando en el corto plazo, ¿cierto? El corto plazo está todavía dentro del año, no el año fiscal, porque el año fiscal se acaba el 31 de diciembre, que eso es distinto, ¿cierto? El año Sí. de esa transacción sería el 30 de junio, pero el 2020, o sea que todavía le falta pues para llegar a esa fecha porque todavía le faltan 6 meses, ¿listo? O sea, hay que distinguir entre el periodo fiscal que termina cada 31 de diciembre, ¿cierto? Y el periodo pues del corto plazo que yo dije puede ser un año, pero puede llegar a ser más de un año. ¿Listo? Pues es más, yo le apuesto de que muchas personas que compraron acciones ahorita en este año, por ejemplo a principios de este año, no pensó que esto iba a llegar a esa situación que estamos viendo ahorita. Y si usted literalmente se toma la decisión, si usted necesita la plata ya, pues lo deja ahí y lo puede dejar un año, 2 años hasta que esa cosa vuelva y se normalice, ¿cierto? Pero si usted necesita la plata ya, porque obviamente la plata la necesita, entonces usted la vende, así sea pérdida, porque es posible que en este momento todas las acciones estén presentando pérdidas. ¿Listo? Están presentando pérdidas. Por eso, usted ahorita me puso que China no tenía nada que ver, ¿se acuerda? Usted ahorita me puso en el WhatsApp de que China no tenía nada que ver. Obvio que sí, porque quienes están comprando las acciones a huevo a precio, digamos, mucho inferior al que estaban anteriormente. China. Entonces, mire que muchos países asiáticos están comprando acciones de empresas americanas y europeas a precio de huevo, porque como el mercado se vino abajo, ¿cierto? Bajó su precio. Entonces, ellos quieren vender su capital porque obviamente no quieren perder plata. Entonces, ¿quién está comprando a precio de huevo? China, para que el día de mañana vuelva a ser otra vez al precio alto, como se espera, y obviamente tener empresas sumamente valorizadas. ¿Sí notan la diferencia? Muy bien. Entonces listo. ¿Ya copiaron, niños? Muy bien. Bien, bueno, entonces, de todos modos, recuerden que ahí está el video y el video, pues como tal, nos ayuda
pues a salir pues a buscar otra vez la temática y lo tienen que copiar, pero sería bueno que hiciéramos como el ejercicio en clase, que copiamos entonces y hacemos la actividad. Listo, muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a terminar esta primera temática para razonable. Voy a 5 minuticos de pausa para que termine de grabar el video y vuelvo entonces arranco, ¿cierto? A las 10:05 nos vamos a conectar otra vez para la segunda parte donde explicamos el valor neto realizable. ¿Listo? Entonces, para no tener que dejar aquí a mitad de la explicación, porque ya comenzó el tiempo de los 10 minuticos. ¿Listo, niños? Entonces, 5 minuticos y nos volvemos a conectar otra vez. Aprovechen para ir al baño y para tener todo el material de clase ahí a la mano. Bueno, profe. Bueno, ahorita llamo a lista, no se preocupen.